Libro del profeta Amós, capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras de Amós, pastor de Tecoa, en la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Uzías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Amós dijo: Ruge el Señor desde Sión, truena su voz desde Jerusalén. Los pastizales de los pastores quedan asolados, y se seca la cumbre del Carmelo. Así dice el Señor: porque los delitos de Damasco han llegado a su colmo, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Yo enviaré fuego contra el palacio de Hazael, que consumirá las fortalezas de Ben-Hadad. Romperé el cerrojo de la puerta de Damasco. Destruiré al que reina en el valle de Abén, y al que empuña el cetro de Betedén. Y el pueblo de Siria será desterrado a Kir, dice el Señor. Así dice el Señor: los delitos de Gaza han llegado hasta su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque desterraron a poblaciones enteras para venderlas a Edom. Yo enviaré fuego contra los muros de Gaza, que consumirá sus fortalezas. Destruiré al que reina en Asdod, y al que empuña el cetro en Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón, y perecerá hasta el último de los filisteos, dice el Señor omnipotente. Así dice el Señor: los delitos de Tiro han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque le vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivos, olvidando así una alianza entre hermanos. Yo enviaré fuego contra los muros de Tiro, que consumirá sus fortalezas. Así dice el Señor: los delitos de Edom han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque sin mostrar ninguna compasión persiguieron con espada a su hermano, porque dieron rienda suelta a su ira, y no dejaron de alimentar su enojo. Yo enviaré fuego contra Temán, que consumirá las fortalezas de Bosra. Así dice el Señor: los delitos de Amón han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque a fin de extender sus fronteras, a las mujeres encintas de la región de Galaad les abrieron el vientre. Yo prenderé fuego a los muros de Rabá, que consumirá sus fortalezas. Entre gritos de guerra en el día de la batalla, y en el rugir de la tormenta en el día de la tempestad. Su rey marchará al destierro, junto con sus oficiales, dice el Señor. Amós capítulo 2, versículo 1. Así dice el Señor: los delitos de Moab han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta reducirlos a ceniza. Yo enviaré fuego sobre Moab, que consumirá la fortaleza de Keriot, y morirá Moab en medio del estrépito de gritos de guerra y toques de trompeta. Destruiré al gobernante en medio de su pueblo, y junto con él mataré a todos sus oficiales, dice el Señor. Así dice el Señor: los delitos de Judá han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque dejándose descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron al rey, la ley del Señor, y no obedecieron sus preceptos. Por eso yo enviaré fuego contra Judá, que consumirá las fortalezas de Jerusalén. Así dice el Señor: los delitos de Israel han llegado a su colmo, y por tanto no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas, y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra, y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios.
Todo esto a pesar de que por ellos yo destruí a los amorreos. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina. Yo mismo los hice subir desde Egipto y los conduje 40 años por el desierto, a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas? Afirma el Señor. Pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes, como aplasta una carreta cargada de trigo. Entonces no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá valerse de su fuerza, ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo, aún el más valiente de los guerreros, afirma el Amós, Señor. Capítulo 3, versículo 1. Oigan, israelitas, esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, contra toda la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, les haré pagar todas sus perversidades. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa alguna? ¿Gruñe el leoncillo en su guarida sin haber atrapado nada? ¿Cae el pájaro en la trampa sin que haya carnada? ¿Salta al suelo la trampa sin haber atrapado nada? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Ruge el león, ¿quién no temblará de miedo? Habla el Señor omnipotente, ¿quién no profetizará? Proclamen en las fortalezas de Asdod y en los baluartes de Egipto. Reúnanse sobre los montes de Samaria y vean cuánto pánico hay en ella, cuánta opresión hay en su medio. Los que acumulan en sus fortalezas el fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud, afirma el Señor. Por lo tanto, así dice el Señor omnipotente: un enemigo invadirá tu tierra, echará abajo tu poderío y saqueará tus fortalezas. Así dice el Señor: como el pastor arrebata de las fauces del león, si acaso 2 patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas que viven en Samaria, con un pedazo de una cama y la pata de un diván. Oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob, afirma el Señor omnipotente, el Dios todopoderoso. El día en que haga pagar a Israel sus delitos, destruiré los altares de Betel. Los cuernos del altar serán arrancados y caerán por tierra. Derribaré tanto la casa de invierno como la de verano. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones, afirma el Señor. Amós capítulo 4, versículo 1. Oigan esta palabra ustedes, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos: tráigannos de beber. El Señor omnipotente ha jurado con su santidad: vendrán días en que hasta la última de ustedes será arreada con garfios y arpones. Una tras otra saldrán por las brechas del muro, y hacia Hermón serán expulsadas, afirma el Señor. Vayan a Betel y pequen, vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana, y al tercer día sus diezmos. Quemen pan leudado como ofrenda de gratitud, y proclamen ofrendas voluntarias. Háganlo saber a todos, israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor omnipotente.
Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades, y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les retuve la lluvia, cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y se secó. Vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Castigué sus campos con plagas y sequía. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y oliveras. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes, junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. ¿Y cómo voy a hacerlo? Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. He aquí el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor Dios Todopoderoso. Amós capítulo 5, versículo 1. Oye esta palabra, reina de Israel, este canto fúnebre que por ti entono. Ha caído la joven Israel, y no volverá a levantarse. Postrada en su propia tierra, no hay quien la levante. Así dice el Señor omnipotente al reino de Israel. La ciudad que salía a la guerra con 1000 hombres, se quedará solo con 100. Y la que salía con 100, se quedará solo con 10. Así dice el Señor al reino de Israel. Búsquenme y vivirán. Pero no acudan a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba, porque Gilgal será llevada cautiva, y Betel reducida a la nada. Busquen al Señor y vivirán. No sea que caiga el fuego sobre los descendientes de José, fuego que devore a Betel, sin que haya quien lo pague. Ustedes convierten el derecho en amargura, y echan en tierra la justicia. El Señor hizo las Pléyades y el Orión. Convierte en aurora las densas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en noche. Él convoca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Él reduce a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno, y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Busquen el bien y no el mal, y vivirán, y así estarán con ustedes el Señor Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor Todopoderoso tenga compasión del remanente de José. Por eso así dice el Señor Omnipotente, el Dios Todopoderoso. En todas las plazas se escucharán lamentos y gritos de angustia en todas las calles. Llamarán a duelo a los campesinos y a los llorones profesionales a hacer lamentación. Se escucharán lamentos en todos los viñedos cuando yo pase por en medio de ti, dice el Señor. Ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz?
¿Será cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso? ¿O como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente? ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será, por cierto, sombrío y sin resplandor. Detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras. Pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como el arroyo inagotable. Pueblo de Israel, ¿acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Ustedes tendrán que cargar con la imagen de Zicut, su rey, y también con la de Quillún, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Entonces los mandaré al exilio más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios Todopoderoso. Amós capítulo 6, versículo 1. Ay de los que viven tranquilos en Sión, y de los que viven confiados en el monte de Samaria. Ay de los notables de la nación más importante, a quienes acude el pueblo de Israel. Pasen a Calné y obsérvenla. Vayan de allí a Hamat la grande. Bajen luego a Gat de los filisteos. ¿Acaso son ustedes superiores a estos reinos, o es más grande su territorio que el de ustedes? Ustedes creen alejar el día de la desgracia, pero está cercano el imperio de la violencia. Ustedes que se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arrellanan en divanes que comen corderos selectos y terneros engordados, que a la manera de David improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales, que beben vino en tazones y se perfuman con las esencias más finas, sin afligirse por la ruina de José. Marcharán a la cabeza de los desterrados, y así terminará el banquete de los holgazanes. El Señor Omnipotente jura por sí mismo. Esto afirma el Señor Dios Todopoderoso. Yo detesto la arrogancia de Jacob. Yo aborrezco sus fortalezas. Por eso entregaré la ciudad al enemigo con todo lo que hay en ella. Sucederá que, si en una casa quedan 10 hombres con vida, todos morirán. Y cuando vengan a la casa para levantar los cadáveres y quemarlos, algún pariente le preguntará a otro que ande en la casa, ¿queda alguien más contigo? Y aquel le responderá, no. Entonces le dirá, cállate, no vayamos a mencionar el nombre del Señor. Mira, el Señor da la orden de golpear la casa grande hasta hacerla añicos, y de hacer trizas la pequeña casa. ¿Acaso galopan los caballos por las rocas o se ara en estas con bueyes? Pero ustedes han convertido el derecho en veneno, y en amargura el fruto de la justicia. Ustedes se regocijan por la conquista de Lodebar, y agregan, ¿no fue con nuestras propias fuerzas como nos apoderamos de Carnarín? Por tanto, pueblo de Israel, voy a levantar contra ti a una nación que te oprimirá desde Lebo Hamat hasta el torrente del Arabá, afirma el Señor, Dios Todopoderoso. Amós capítulo 7, versículo 1. El Señor Omnipotente se mostró esta visión. Empezaba a crecer la hierba después de la siega, que corresponde al rey, y vi al Señor preparando enjambres de langostas. Cuando las langostas acababan con la hierba de la tierra, exclamé, Señor mi Dios, te ruego que perdones a Jacob. ¿Cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo, esto no va a suceder. El Señor Omnipotente me mostró entonces otra visión. Vi al Señor llamar a juicio con un fuego que devoraba el gran abismo y consumía los campos, y exclamé, detente, Señor mi Dios, te lo ruego, ¿cómo sobrevivirá Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo, esto tampoco va a suceder. El Señor me mostró otra visión.
Estaba él de pie junto a un muro construido a plomo y tenía una cuerda de plomada en la mano, y el Señor me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una cuerda de plomada, respondí. Entonces el Señor dijo, mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo Israel. No volveré a perdonarlo. Los altares paganos de Isaac serán destruidos y arruinados los santuarios de Israel. Me levantaré con espada contra el palacio de Jeroboam. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país ya no aguanta tanta palabrería de Amós, porque anda diciendo, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Entonces Amasías le dijo a Amós, largo de aquí, vidente. Si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey. Es el templo del reino. Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que cuido de ovejas y cultivo higueras. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que oye la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar contra los descendientes de Isaac. Por eso, así dice el Señor, tu esposa se prostituirá en la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será medida y repartida, y tú mismo morirás en un país pagano. E Israel será llevado cautivo, lejos de su tierra. Amós capítulo 8, versículo 1. El Señor Omnipotente me mostró en una visión una canasta de fruta madura, y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una canasta de fruta madura, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura, no volveré a perdonarlo. En aquel día, afirma el Señor Omnipotente, las canciones del palacio se volverán lamentos. Muchos serán los cadáveres tirados por todas partes. Silencio. Oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender grano o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los desechos del trigo, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Jura el Señor por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré nada de lo que han hecho. ¿Y con todo esto no temblará la tierra? ¿No se enlutarán sus habitantes? Subirá la tierra entera como el Nilo, se agitará y bajará como el río de Egipto. En aquel día, afirma el Señor Omnipotente, haré que el sol se ponga al mediodía, y que en pleno día la tierra se oscurezca. Convertiré en luto sus fiestas religiosas, y en cantos fúnebres todas sus canciones. Los vestiré de luto y les afeitaré la cabeza. Será como si lloraran la muerte de un hijo único, y terminarán el día en amargura. Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día se desmayarán de sed las más jóvenes, y las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes, y caerán para no levantarse jamás. Los que juran por la culpa de Samaria, los que dicen, por la vida de tu Dios, oh Dan, por la vida de tu Dios, Berseba. Amós capítulo 9, versículo 1. Vi al Señor de pie junto al altar, y él dijo, golpea los capiteles de las columnas para que se estremezcan los umbrales, y que caiga en pedazos sobre sus cabezas. A los que queden los mataré a espada, ni uno solo escapará, ninguno saldrá con vida.
Aunque se escondan en lo profundo del sepulcro, de allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al desierto arriados por sus enemigos, allí ordenaré que los mate la espada. Para mal y no para bien, fijaré en ellos mis ojos. El Señor omnipotente, el Todopoderoso, toca la tierra y ella se desmorona. Sube y baja la tierra como las aguas del Nilo, el río de Egipto, y se enlutan todos los que en ella viven. Dios construye su excelso palacio en el cielo y pone su cimiento en la tierra. Llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. Su nombre es el Señor. Israelitas, ¿acaso ustedes no son para mí como cusitas? ¿Acaso no saqué de Egipto a Israel, de Creta a los filisteos y de Kir a los sirios? Afirma el Señor. Por eso los ojos del Señor omnipotente están sobre este reino pecaminoso. Borraré de la faz de la tierra a los descendientes de Jacob, aunque no del todo, afirma el Señor. Daré la orden de zarandear al pueblo de Israel entre todas las naciones, como se zarandea la arena en una criba, sin que caiga a tierra ni una sola piedra. Morirán a filo de espada todos los pecadores de mi pueblo, todos los que dicen, no nos alcanzará la calamidad, jamás se nos acercará. En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor, que hará estas cosas. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor tu Dios. Libro del profeta Abdías, capítulo 1, versículo 1. Visión de Abdías. Hemos oído una noticia de parte del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, vamos, marchemos a la guerra contra ella. Así dice el Señor omnipotente acerca de Edom. Te haré insignificante entre las naciones. Serás tremendamente despreciado. Tu carácter soberbio te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en la altura de tu morada, te dices a ti mismo, ¿quién podrá arrojarme a tierra? Pero aunque vueles a lo alto como águila, y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré, afirma el Señor. Si vinieran a ti ladrones o saqueadores nocturnos, ¿no robarían solo lo que les bastara? Pero tú, ¿cómo serás destruido? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos racimos? Pero ¿cómo registrarán a Esaú? ¿Cómo rebuscarán sus escondrijos? Hasta la frontera te expulsarán tus propios aliados, te engañarán y dominarán tus propios amigos. Los que se sientan a tu mesa te pondrán una trampa. Es que Edom ya no tiene inteligencia. ¿Acaso no destruiré yo en aquel día a los sabios de Edom, a la inteligencia del monte de Esaú? Afirma el Señor. Ciudad de Temán, tus guerreros se caerán de miedo, a fin de que todo hombre sea exterminado del monte de Esaú por la masacre. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza, y serás exterminado para siempre. En el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte.
Tú eras como uno de ellos. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá, en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista por su desgracia en el día de su calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. No debiste aguardar a los angostos caminos para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia, porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edom, ¿cómo hiciste? Se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Pues sin duda que así como ustedes, israelitas, bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar todas las naciones. Beberán y engullirán, y entonces serán como si nunca hubieran existido. Pero en el monte Sión habrá liberación, y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego, y los de José llama. Pero la casa real de Saúl será estopa. Le pondrán fuego y la consumirán, de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Saúl. El Señor lo ha dicho. Los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefelá poseerán Filistea. Los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galaad. Los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos, poseerán la tierra hasta la Sarepta. Los desterrados de Jerusalén, que viven en Sefarat, poseerán las ciudades del Negev. Y las libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Saúl. Y el reino será del Señor. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, por su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que al barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿Cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: «Oh Señor, tú haces lo que quieres,
no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Jonás, capítulo 2, versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó a ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás, capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Jonás, capítulo 4, versículo 1. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera,
y la planta se marchitó. Al salir el sol dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse exclamó: «Prefiero morir que seguir viviendo». Pero Dios le dijo a Jonás: «¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta?». «¿Acaso? Claro que la tengo», le respondió. «Me muero de rabia». Y el Señor le dijo: «Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme?». Libro del profeta Miqueas, capítulo 1. Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Escuchen, pueblos todos, presten atención la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo, el Señor omnipotente, será testigo en contra de ustedes. Miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra. A su paso se derriten las montañas, como la cera junto al fuego. Se parten en dos los valles, como partidos por el agua de un torrente. Y todo esto por la transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Acaso no se representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los santuarios paganos de Judá? Dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas, convertida en campo arado para viñedos. Arrojaré sus piedras al valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán hechos pedazos. Toda su paga de prostituta será arrojada al fuego. Yo destrozaré todas sus imágenes. Todo cuanto ganó como prostituta, en paga de prostituta se convertirá. Por eso lloraré y gritaré de dolor, y andaré descalzo y desnudo. Aullaré como un chacal, y gemiré como avestruz, porque la herida de Samaria es incurable. Ha llegado hasta Judá, se ha extendido hasta mi pueblo, hasta la entrada misma de Jerusalén. No lo anuncien en Gat, no se entreguen al llanto, revuélquense de dolor en el polvo de Bet-Leafra. Habitantes de Safir, emigren desnudos y humillados. Los habitantes de Zanán no se atrevieron a salir. Bet-Esel está gimiendo y va a retirarles su apoyo. Se retuercen esperando el bien los habitantes de Marot. El Señor ha enviado el mal hasta la entrada misma de Jerusalén. Habitantes de Laquis, enganchen al carro los corceles. Con ustedes comenzó el pecado de la hija de Sión. En ustedes se hallaron los delitos de Israel. Por tanto, despídanse de Moreset Gad. Los edificios de la ciudad de Akzib son una trampa para los reyes de Israel. Habitantes de Maresá, yo enviaré contra ustedes un conquistador, y hasta Adulán irá a parar la flor y nata de Israel. Así que rasúrate la barba y rápate la cabeza. Haz duelo por tus amados hijos. Agranda tu calva como la del buitre, pues tus hijos te serán arrebatados. Miqueas capítulo 2, versículo 1. Ay de los que solo piensan en el mal, y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece, los llevan a cabo, porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y se apropian de ellos, casas y de ellas se adueñan. Oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Por tanto, así dice el Señor: ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos, porque ha llegado la hora de su desgracia. En aquel día se les dará burla, y se les contará este lamento.
Estamos perdidos, se están repartiendo los campos de mi pueblo. ¿Cómo me los arrebatan? Nuestra tierra se la reparten los traidores. Por eso no tendrán en la asamblea del Señor a nadie que reparta la tierra. Estos profetas me dicen, deja ya de profetizarnos. No nos vengas con el oprobio, que el oprobio nos alcanzará. Los descendientes de Jacob declaran, ¿acaso ha perdido el Señor la paciencia? ¿Es esta su manera de actuar? ¿Acaso no hacen bien sus palabras? ¿Acaso no cambiamos con el justo y caminamos con él? Ayer ustedes eran mi pueblo, pero hoy se han vuelto mis enemigos. A los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra, los despojan de su manto. A las mujeres de mi pueblo las echan de sus preciosas casas, y a sus hijos y niños los despojan para siempre del honor que les di. Levántense, pónganse en marcha, que este no es un lugar de reposo. Está contaminado, destruido sin remedio. Sí, con la intención de mentirles, llega algún embustero y les dice, yo les anuncio vino y cerveza, este pueblo lo verá como un profeta. Te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como a rebaño en el aprisco, como a ovejas que en medio del pastizal balan huyendo de la gente. El que abre brecha marchará al frente, y también ellos se abrirán camino. Atravesarán la puerta y se irán, mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Miqueas capítulo 3, versículo 1. Entonces dije, escuchen gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel. ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, los descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no le responderá. Esconderá de ellos su rostro, porque hicieron lo malo. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá a tinieblas. Los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados. Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Escuchen esto ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas, y el monte del templo se volverá un matorral. Miqueas capítulo 4, versículo 1. En los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas, y se erguirá por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella, y muchas naciones se acercarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos, y así andaremos en sus sendas.
Porque de Sión viene la instrucción, de Jerusalén la palabra del Señor. Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a las naciones poderosas y lejanas. Convertirán en azadones sus espadas y en hoces sus lanzas. Ya no alzará su espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. El Señor Todopoderoso lo ha dicho. Todos los pueblos marchan en nombres de sus dioses, pero nosotros marchamos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. En aquel día, afirma el Señor, reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas. Con las ovejas heridas formaré un remanente, y con las desterradas una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina fortificada de la ciudad de Sión, a ti volverá tu antiguo poderío, la soberanía de la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes rey? ¿Por qué te han venido dolores de parto? ¿Murió acaso tu consejero? Retuércete y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu ciudad, y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada. El Señor te librará del poder de tus enemigos. Ahora muchas naciones se han reunido contra ti, y dicen que sea profanada Sión. Disfrutemos del espectáculo. Pero ellos no saben lo que piensa el Señor, ni comprenden sus designios. No saben que Él las junta como a gavillas en una era. Levántate, hija de Sión, ponte a trillar. Yo haré de hierro tus cuernos, y de bronce tus pezuñas, para que conviertas en polvo a muchos pueblos, y consagres al Señor sus ganancias injustas, sus riquezas, al Señor de toda la tierra. Miqueas capítulo 5. Versículo 1. Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera, porque nos asedian. Con vara golpearán en la mejilla al gobernante de Israel. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará al enemigo, hasta que tenga su hijo la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos, con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Si Asiria llegara a invadir nuestro país para pisotear nuestras fortalezas, le haremos frente con 7 pastores, y aún con 8 líderes del pueblo. Ellos pastorearán a Asiria con la espada, con la daga a la tierra de Nimrod. Si Asiria llegara a invadir nuestro país, se llegara a profanar nuestras fronteras, Él nos rescatará. Será el remanente de Jacob, en medio de muchos pueblos, como rocío que viene del Señor, como abundante lluvia sobre la hierba, que no depende de los hombres, ni espera nada de ellos. Será el remanente de Jacob entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como un león entre los animales del bosque, como un cachorro entre las ovejas del rebaño, que al pasar las pisotea y las desgarra, sin que nadie pueda rescatarlas. Levantarás la mano contra tus enemigos, y acabarás con todos tus agresores. Esto afirma el Señor: en aquel día exterminaré tu caballería, y destruiré tus carros de guerra. Exterminaré las ciudades de tu país, y derribaré todas tus fortalezas. Pondré fin a tus hechicerías, y no tendrás más adivinos. Acabaré con tus ídolos, y con tus monumentos sagrados. Nunca más volverás a postrarte ante las obras de tus manos. Arrancaré tus imágenes de Aserá, y reduciré a escombros tus ciudades. Con ira y con furor me vengaré de las naciones
que no me obedecieron. Miqueas capítulo 6, versículo 1. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate, presenta tu caso ante las montañas. Deja que las colinas oigan tu voz. Escuchen, montañas, la querella del Señor. Presten atención, firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo. Entabla un pleito contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Yo fui quien te sacó de Egipto, quien te libró de esa tierra de esclavitud. Yo envié a Moisés, Aarón y Miriam para que te dirigieran. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y lo que le respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda tu paso desde Sitín hasta Gilgal, y reconoce las hazañas redentoras del Señor. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10.000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Tribu y asamblea de la ciudad, escuchen la voz del Señor que los convoca, pues es de sabios temer su nombre. Malvados, ¿debo tolerar sus tesoros mal habidos y sus odiosas medidas adulteradas? ¿Debo tener por justas la balanza falsa y la bolsa de pesas alteradas? Los ricos de la ciudad son gente violenta, sus habitantes son gente mentirosa. Engañan con la boca y con la lengua. Por lo que a mí toca, te demoleré a golpes. Te destruiré por tus pecados. Comerás, pero no te saciarás, sino que seguirás padeciendo hambre. Lo que recojas no lo podrás retener, y lo que retengas lo entregaré a la espada. Lo que siembres no lo cosecharás, ni usarás el aceite de las aceitunas que exprimas, ni beberás el vino de las uvas que pises. Tú sigues fielmente los decretos de Omri y todas las prácticas de la dinastía de Acá. Te conduces según sus consejos. Por eso voy a entregarte a la destrucción y a poner en ridículo a tus habitantes. Tendrás que soportar el insulto de los pueblos. Miqueas capítulo 7, versículo 1. Pobre de mí, no llegué a tiempo para la cosecha de verano, ni para los rebuscos de la vendimia. No tengo un solo racimo que comer, ni un higo tierno por el que me muero. La gente piadosa ha sido eliminada del país. Ya no hay gente honrada en este mundo. Todos tratan de matar a alguien, y unos a otros se tienden redes. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen soborno. Los magnates no hacen más que pedir, y todos complacen su codicia. El mejor de ellos es más enmarañado que una zarza, el más recto más torcido que un espino. Pero ya viene el día de su confusión, ya se acerca el día de tu castigo, anunciado por tus centinelas. No creas en tu prójimo, ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas, con la que duerme en tus brazos. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, así que soportaré su furia, hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me sacará a la luz, y gozaré